Hola, buenas tardes. Bueno, el día de hoy voy a realizar una mariposa con ojos turcos. Entonces el color de mi mariposa va a ser color rojo. Este va a ser el color contorno, que es cobrizo. El color de los ojitos, el centro y la luz. Entonces para eso vamos a llevar a nuestra aguja una color mariposa. Una azul, color del ojito, ¿ok? Enfocar. Una negra, una azul, 3 del color de mi mariposa, 4 color contorno, una color mariposa, 2 color contorno, 2 color mariposa y 2 color contorno. Las llevamos casi al final de nuestro hilo, dejamos un espacio y vamos a hacer nuestra base. Okay. Subimos las 2 primeras y me paso por la segunda de abajo hacia arriba. Jalo y suelto. Subimos la siguiente de abajo hacia arriba. Jalo y suelto. Esto es para hacer nuestra basecita. Siguiente de abajo hacia arriba. Jalo y suelto. Y así ya se nos va formando nuestra basecita. La siguiente. Y vamos a hacer lo mismo con todo. De abajo hacia arriba. Y suelto. Siguiente. De abajo hacia arriba. Jalo y suelto. Pasamos de abajo hacia arriba. Esta mariposa ustedes la pueden realizar con Shakira o con Delica. De abajo hacia arriba la siguiente y suelto. De abajo hacia arriba con la siguiente y suelto. Para esto yo estoy utilizando hilo 100% poliéster y aguja del número 15. De abajo hacia arriba y suelto. La siguiente de abajo hacia arriba, suelto. Y así le vamos a hacer con todas. Pasamos de abajo hacia arriba, suelto. La siguiente. De abajo hacia arriba y suelto. Siguiente. De abajo hacia arriba y suelto. La siguiente. De abajo hacia arriba, jalo y suelto. Siguiente de abajo hacia arriba, jalo y suelto. Ya vamos a terminar. De abajo hacia arriba, suelto. De abajo hacia arriba, esta es la última. Cuidamos que no se nos enrede por aquí y soltamos. Voy a hacer aquí doble, solo para asegurar más mi tejido. Estoy saliendo por esta hacia arriba, me paso por la de enseguida hacia abajo, jalo mi hilo y me vuelvo a regresar por la de la orilla. Y ahí
ya tengo mi base. ¿Okay? Voy a voltear mi tejido para iniciar la segunda fila. Agrego una sola del color de mi mariposa. ¿Okay? Una sola. A ver. Ok, agregamos una color mariposa solita porque no hay aumento. Y me paso por el primer puentecito entre la roja y la azul. Jalo. Y me regreso de abajo hacia arriba por esa que acabo de meter. Acomodamos. ¿Okay? Agregamos una blanca que es la luz del ojito. En el siguiente puentecito. Voy a detener esta con mis dedos para que no se me esté enredando. Jalo. Y me regreso por esa que acabo de meter blanca hacia arriba. Okay. Agregamos una color azul del ojito. Okay. Siguiente puentecito. Jalo. Y me regreso por esa que acabo de meter de abajo hacia arriba. Y vamos apretando nuestro tejido. ¿Okay? Agrego una color de mi mariposa. Siguiente puentecito. Jalo. Y me regreso de abajo hacia arriba por esa que acabo de meter. Agregamos dos color ojito, pero una por una. Aquí está la primera. Siguiente puentecito. Jalo y me regreso. La segunda, color ojito. Paso puentecito. Jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que acabo de meter. Okay. Vamos a hacer, agregamos una color mariposa. Siguiente puentecito entre la roja y la del color contorno. Y me regreso de abajo hacia arriba. Agregamos tres color contorno, pero una por una. Agrego la primera. Siguiente puentecito, jalo. Y me regreso por esa que acabo de meter. Agrego la segunda, color contorno. Paso puentecito, jalo y me regreso por esa que acabo de meter de abajo hacia arriba. Siempre me voy a regresar de abajo hacia arriba. Agrego la tercera, color contorno cobrizo. Paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agregamos 6 color rojo, color de mi mariposa, una por una. Siempre nos vamos a ir al siguiente puentecito. Jalo y me
regreso por esa que acabo de meter roja y acomodamos. ¿Okay? Agrego la siguiente puentecito, jalo y me regreso. Esta es la segunda. Agrego la siguiente, tercera, siguiente puentecito, jalo y me regreso por esa que acabo de meter de abajo hacia arriba. Cuarta, color de mi mariposa, jalo, me regreso de abajo hacia arriba. Me faltan 2 color mariposa. Siguiente, 5 y me regreso por esa que acabo de meter de abajo hacia arriba. 6, esta es la última de este color. Siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agregamos una color contorno para cerrar esta segunda fila. Vamos a hacer la parte baja del ala y me regreso, miren, por esa que metí. Vamos a hacer la parte baja del alita de esta ala y luego vamos con la otra parte baja para seguir hacia arriba. Estoy saliendo de aquí por esta hacia arriba, entonces me paso a la de abajo. Vamos a agregar 2 color contorno, pero una por una. Agrego la primera porque aquí voy a disminuir primera y jalo, me regreso por esa que metí, agrego la segunda color contorno, paso puentecito, siguiente puentecito, jalo, aquí se me hizo nudo, jalo y me regreso por esa que acabo de meter de abajo hacia arriba. Ok, vamos así. Agregamos 2 color mariposa, agrego la primera, siguiente puentecito, okay. Jalo y me regreso de abajo hacia arriba, agrego la segunda color mariposa, paso siguiente puentecito, jalo, cuido que no se me enrede, aquí se me enredó, ok, ya. Y me regreso, agrego una color contorno entre las 2 color contorno que había puesto de la línea de abajo, jalo y me regreso, agrego una color mariposa
mariposa solita, paso por el siguiente puentecito, jalo y me regreso por esa que metí de abajo hacia arriba. Agrego una color contorno para cerrar esta línea. ¿Okay? Jalo y me regreso por esa que metí. Volteo mi tejido. Recuerden que estamos haciendo esa alita, ¿ok? Agrego una color contorno solita porque estoy disminuyendo. Siguiente puentecito. Jalo. En el primer puentecito digo, jalo. Y me regreso por esa que metí. ¿Okay? Agrego una color mariposa. Siguiente puentecito. Jalo. Y me regreso por esa que metí. De abajo hacia arriba. Agrego dos color una color contorno, perdón. Paso puentecito, jalo y me regreso por esa que acabo de meter. Agrego dos color mariposa, una por una. Esta es la primera en el siguiente puentecito. Jalo. Y me regreso. Agrego la segunda color mariposa, siguiente puentecito, jalo y me regreso. Cerramos con una color contorno esta fila. Jalo y me regreso por esa que metí. Volteo mi tejido, vamos así. Agregamos una color contorno solita, primer puentecito porque estamos disminuyendo. Jalo y me regreso por esa que acabo de meter. Una color mariposa, siguiente puentecito, jalo y me regreso por esa que acabo de meter hacia arriba. Una color contorno, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Una color mariposa, jalo y me regreso por esa que acabo de meter. Agregamos una color contorno para cerrar esta fila. Jalo y me regreso por esa que acabo de meter. De abajo hacia arriba, ¿ok? Volteo mi tejido. Agregamos dos color contorno, pero una por una. Agrego la primera. Jalo en el primer puentecito, ¿ok? Y me regreso. Agrego la segunda color contorno, siguiente puentecito, jalo
y me regreso por esa que acabo de meter, de abajo hacia arriba. Agrego una color mariposa, siguiente puentecito, jalo y me regreso por esa que acabo de meter, de abajo hacia arriba, ¿ok? Agrego una color contorno para cerrar esta fila. Jalo en el último puentecito, ¿ok? Jalo, me regreso por esa que metí. Voy a voltear mi tejido y aquí agregamos 1, 2, 3 color contorno. Agrego la primera en el primer puentecito, jalo y me regreso. Agrego la segunda, segundo puentecito, jalo y me regreso. Agrego la tercera color contorno, paso el último puentecito y me regreso por esa que acabo de meter. Volteamos nuestro tejido. Agregamos 3 color contorno otra vez, pero una por una. Agrego la primera en el primer puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Miren, aquí se me enredó, ok, ya. Segunda color contorno en el último puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agregamos la tercera, pero no tengo puentecito, entonces me engancho entre las dos, un poco, entre las dos últimas de las dos líneas. Jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa. ¿Ok? Volteo y aquí agregamos una color contorno para cerrar ya esta mariposita y me regreso por esa que acabo de meter y hemos terminado la parte de abajo de esta ala. ¿Okay? Vamos a pasarnos para realizar la parte baja de esta otra ala, pero para eso yo tengo que salir en la segunda de aquí para poner un piquito aquí. Entonces me voy a recorrer por todas las de la orilla hasta salir en la segunda de aquí. Ok, entonces ya estoy saliendo, si se fijan, de la segunda, de esa basecita. Ahí vamos a poner una de color contorno para poner como un piquito. Jalo y me regreso por esa que acabo de meter, color contorno. Tengo que salir en esta. Tengo que salir en esta hacia arriba, ¿ok? Entonces me paso por esta otra. Estoy saliendo por esta. Me paso hacia la de abajo. Voy a voltear y aquí salgo en la que quería salir, que es la color contorno. Para terminar esta otra alita. Aquí voy a agregar una color contorno solita en el puentecito entre la color contorno y la roja. Jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa. Okay. Agrego 3 color mariposa, que en mi caso es roja. Agrego la primera, una por una. Jalo
hacia arriba. Agrego la segunda. Paso siguiente puentecito, jalo y me regreso por esa que acabo de meter. Paso la tercera, color mariposa. Siguiente puentecito, ok, entre la roja y la azul de abajo. Y me regreso de abajo hacia arriba. Agregamos 2 color azul del ojito, una por una. Agrego la primera entre la azul y la negra. Jalo, me regreso por esa que metí azul. Agrego la segunda color azul para cerrar ya este ojito. Siguiente puentecito, jalo y me regreso por esa. Ahí. En el siguiente puentecito y cerramos este ojito y me regreso por esa que metí de abajo hacia arriba, ok. Agregamos una color mariposa para cerrar esta línea. En el último puentecito paso mi agujita, jalo y me regreso por esa que acabo de meter. Y vamos así. Volteo mi tejido. Agregamos 3 rojos color mariposa, uno por uno, porque no hay aumento. Agrego la primera en el primer puentecito. Son 3, ok. Y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego la segunda color mariposa de abajo, me regreso de abajo hacia arriba. Van 2, me falta una color mariposa. Esta es la número 3, color mariposa. Siguiente puentecito, jalo, me regreso por esa de abajo hacia arriba. Y aquí ya tengo las 3 una por una, ok. Agregamos una color blanco. En este caso yo estoy ocupando una blanco aperlado. Siguiente puentecito, jalo y me regreso por esa que metí. Agrego una color azul porque estamos empezando otro ojito. Siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agregamos una color mariposa para cerrar esta línea. Jalo y me regreso por esa que metí de abajo hacia arriba y se acomoda solita. Volteo mi tejido y aquí vamos a agregar 2 juntas porque vamos a hacer un pequeño aumento. Agrego una color mariposa y una color azul del ojito juntas, ok, porque voy a hacer un pequeño aumento. Me meto en el primer puentecito, jalo y me regreso solo por la de color azul, que fue la segunda que agregué. Y acomodo con mi dedito. Okay. Agrego una color negro
segundo puentecito, jalo, me regreso por esa. Agrego otra color azul, siguiente puentecito, entre la blanca y la roja de abajo. Jalo y me regreso por esa. Agrego una color mariposa roja. Siguiente puentecito. Jalo y me regreso por esa que acabo de meter de abajo hacia arriba. Agrego una color contorno para cerrar esta fila. Siguiente y último puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Volteo mi tejido, agrego una color contorno solita porque voy a disminuir. Jalo y me regreso por esa color contorno. ¿Okay? Agrego una color mariposa solita. Siguiente puentecito. Jalo. Ay, que no se nos enrede. Y me regreso de abajo hacia arriba por esa que metí. Aquí vamos a poner dos color azul cielo para cerrar este ojito, una por una. Agrego la primera, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa azulita. Agrego la segunda, siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa. Agrego una color mariposa para cerrar esta fila. Jalo y me regreso por esa de abajo hacia arriba. Volteo mi tejido. Vamos a agregar 3 color mariposa, pero una por una. Agrego la primera en el primer puentecito. Jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que metí. Agrego la segunda color mariposa entre las dos azules. Paso puentecito, jalo y me regreso por esa de abajo hacia arriba. Agrego la tercera color mariposa, paso puentecito entre el azul y la primera roja, jalo y me regreso por esa de abajo hacia arriba. Agrego una color contorno para cerrar fila. Paso en el último puentecito, jalo y me regreso por esa de abajo hacia arriba. Volteo mi tejido, agrego 2 juntas color contorno porque haré un aumento. Paso por el primer puentecito, jalo y me regreso solo por una, la que queda más pegada a mi tejido, ¿ok? Jalo y solitas se acomodan y ahí ya tengo el pequeño aumento, si se fijan. Y agregamos una. Color contorno también, entonces ahí tengo las 3. Y cerramos fila con esta. Y me regreso por esa que metí color contorno. Aquí tengo que poner una para cerrar, ¿ok? Entonces estoy saliendo por la tercera, me paso hacia la de abajo,
y me voy a regresar a la siguiente roja para salir en la segunda color contorno. Volteo mi tejido y ahí agrego una color contorno y cerramos, terminamos esta ala. Jalo y me regreso. Terminamos la parte baja de esta ala. De aquí me voy a ir hasta, estoy saliendo por esta, voy a irme por toda la orilla hasta salir en esta. Agregamos 3 color roja, 3 color mariposa, pero una por una, ¿ok? Porque vamos a disminuir. Agrego la primera en el primer puentecito, color mariposa, jalo y me regreso por esa que metí. Agrego la segundo puentecito, jalo que no se me enrede y me regreso por esa segunda que metí. Agrego la tercer puentecito, 1, 2, 3 y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego una color azul del ojito, siguiente puentecito, jalo y me regreso. Agrego una negra, centro del ojito, jalo y me regreso por esa negra. Agrego una color azul, siguiente puentecito, jalo y me regreso por esa azul de abajo hacia arriba. Agrego una color mariposa, siguiente puentecito entre la roja y la cobriza, jalo y me regreso. Okay. Agrego 2 color contorno, aquí la primera entre las 2 primeras cobrizas, paso y me regreso de abajo hacia arriba por esa que metí. Agrego la segunda color cobrizo, paso puentecito, jalo y me regreso y vamos así. Agrego 4 color mariposa, una por una. Agrego la primera, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego la segunda color mariposa, paso puentecito, jalo y me regreso por esa que acabo de meter. La tercera, recuerden dije 4 pero una por una, ok. En el siguiente puentecito jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego la 4, siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agregamos 3 color contorno, una por una, 1, 2, 3, una por una. Agrego la primera, jalo y me regreso. Agrego la segunda color contorno,
siguiente puentecito, jalo, me regreso, agrego la tercera, último puentecito, jalo, me regreso. Aquí me voy a regresar para salir por la segunda. Estoy saliendo por la de la orilla, me paso hacia la de abajo, me voy a la de enseguida, a la roja, y me paso a la segunda. Voy a voltear mi tejido y ahí voy a agregar 3 color contorno, 1, 2, 3, una por una. Agregamos la primera, color contorno, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Segunda, color contorno, paso siguiente puentecito, jalo y me regreso. Tercera, color contorno, paso el siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego 2 color mariposa, una por una. Agrego la primera, siguiente puentecito, jalo y me regreso por esa. Y agrego la segunda. Paso puentecito, jalo y me regreso. Agregamos 3 color contorno, 1, 2, 3, pero una por una. Agrego la primera, jalo y me regreso. Agrego la segunda, color contorno, segunda, y me regreso de abajo hacia arriba. Y agrego la tercera, color contorno, siguiente puentecito, paso y me regreso por esa que acabo de meter. Agrego una color mariposa, siguiente puentecito, jalo y me regreso. Agrego una color azul y una blanca del ojito. Agrego primero la azul entre puentecito entre la azul y la negra, jalo, me regreso por esa. Agrego una blanca, siguiente puentecito entre la negra y la azul, jalo y me regreso por la blanca que metí. Y ahí ya cerré el tercer ojito. Agrego 3 color mariposa, 1, 2, 3, pero una por una. Agrego la primera, siguiente puentecito entre el azul y la roja, jalo, me regreso. Agrego la segunda color mariposa, siguiente puentecito, jalo
regreso por esa, de abajo hacia arriba siempre. Agrego la tercera, último puentecito, jalo y me regreso por esa y cerramos esta fila. Aquí lleva 2 pequeños aumentos, entonces vamos a voltear nuestro tejido y agregamos 2 color ojito, 2 azules juntas, ¿ok? Porque haremos el primer aumento. Paso puentecito, jalo y me regreso solo por la segunda que metí, la que queda más pegada a mi tejido, y se acomodan. Miren, me voy a pasar por esta para agregar otra que es el siguiente aumento, es color mariposa. Estoy saliendo, vamos a hacer un pequeño aumento, ¿ok? Entonces estoy saliendo de la parte de abajo, aquí tengo la que voy a agregar, aumentar, me paso por la parte de arriba, lado contrario de donde sale mi hilo, jalo y ahí se acomoda. Estoy saliendo por la parte de abajo de la azul, me paso hacia arriba por la roja, me vuelvo a regresar por la azul hacia abajo y me regreso por la otra azul hacia arriba para seguir con esa fila. Agrego 4 color mariposa, una por una. Aquí está la primera, siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Una, paso siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. 2, esta es la tercera, paso siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. 3, paso el número 4, paso siguiente puentecito, jalo y me regreso por esa que acabo de meter y ahí tengo 4. Agregamos 3 color contorno, una por una. Agrego la primera, siguiente puentecito, jalo y me regreso. Agrego la segunda, color contorno, siguiente puentecito, jalo y me regreso. ¿Okay? Dije 3, entonces nos falta una. Color contorno. Paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa. ¿Ok? Agregamos 5 color mariposa porque aquí vamos a hacer unos aumentos también, pero una por una. Agrego la primera, color mariposa, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego la segunda, color mariposa, siguiente puentecito, jalo, me regreso. Agrego la tercera, color mariposa, jalo y me regreso. Agrego la cuarta, color mariposa, siguiente puentecito entre las 2 primeras, color contorno y me regreso. Agrego la número 5, último puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que metí. Aquí vamos a hacer
3 aumentos color contorno, ¿ok? Agrego el primero, no hay puentecito, pero me engancho de las 2 últimas, ¿ok? Jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que metí y ahí se acomoda. Vamos a hacer otros aumentos. Agrego la siguiente, estoy saliendo de, volteé mi tejido, estoy saliendo de la parte de arriba, aquí tengo la que voy a agregar, entonces me meto por la parte de abajo, jalo y ahí se acomoda y me regreso por esa hacia abajo. Agrego la siguiente, estoy saliendo por la parte de abajo, paso por la parte de arriba con la otra que estoy agregando, jalo y me regreso. Entonces vamos así, ahí tengo los 3 aumentadas. Estamos saliendo de aquí, vamos a agregar 2 color contorno juntas porque vamos a hacer un pequeño aumento también acá. En el primer puentecito entre las 2 paso y me regreso solo por la segunda de abajo hacia arriba. Jalamos y apretamos, ok, y ahí ahorita se va a enderezar esto. Me voy a regresar por esta para aumentar otra, ok, aumento la otra, estoy saliendo entonces de esta hacia abajo, me paso por la parte de arriba y aquí tengo la que estoy aumentando en foco, okay. Jalo y ahí automáticamente se acomoda, me regreso, estoy saliendo por la segunda hacia abajo, me regreso por la de arriba o por la de la orilla hacia arriba y tengo que volver a salir en esta, ok, que es la segunda. Me regreso entonces, estoy saliendo por la de la orilla hacia arriba, me regreso por la segunda hacia abajo y luego por la tercera. Y ahí ya tengo los aumentos que necesitaba. Ahorita los vamos a acomodar bien. Entonces vamos a agregar 6 color mariposa solas, una por una. Agrego la primera, siguiente puentecito, ok, siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego segunda color mariposa, aquí son 6, ok, segunda de abajo hacia arriba, me regreso, agrego la tercera, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba, paso a la número 4, siguiente puentecito, y me regreso de abajo hacia arriba, paso a la número 5, siguiente puentecito, me enfoco, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Número 6, paso puentecito entre las 2 últimas rojas,
jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego 3 color contorno, 1, 2, 3, pero una por una. Agrego la primera, jalo y me regreso. Agrego la segunda, paso puentecito, jalo, me regreso de abajo hacia arriba. Paso puentecito, siguiente, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego 2 azules para empezar otro ojito, una por una. Agrego la primera, paso puentecito, jalo y me regreso por esa. Agrego la segunda, azul, paso siguiente puentecito, jalo y me regreso por esa que acabo de meter. Agrego una color mariposa, siguiente puentecito, jalo, me regreso por esa. Agrego una permítanme, aquí me equivoqué. Voy a dar estas 3 porque aquí iba una color mariposa. Me había equivocado, perdón. Entonces quité las 3 que ya tenía. Voy a volver a agregar una roja, jalo, me regreso. Aquí, ahora sí voy a agregar 2 azules. Paso a la primera, siguiente puentecito, jalo y me regreso. Agrego la siguiente azul, paso puentecito, jalo y me regreso por esa. Voy a agregar una color mariposa aquí, paso puentecito, jalo y me regreso. Vamos a agregar una color azul aquí y voy a siguiente puentecito, jalo, me regreso. Agregamos una de color negro, centro del ojito. Ok, pasamos puentecito, jalo y me regreso por esa que acabo de meter, color negro. Agrego otra color azul y aquí vamos a hacer también otros 2 aumentos. Jalo, que no se nos enrede, a ver aquí, okay. Jalo y me regreso por esta que acabo de meter, de abajo hacia arriba. Okay. Aquí agregamos una color mariposa solita. No tengo puentecito, pero me engancho entre las 2 últimas. Ahí está, miren. Jalo y me regreso por esa de abajo hacia arriba que acabo de meter, ok. Entonces tengo así, acomodamos bien, ahorita se nos va a acomodar bien. Y aquí voy a hacer otro pequeño aumento. Voy a voltear mi tejido. Vamos a agregar una color contorno,
para cerrar esta fila. Estoy saliendo de la parte de arriba, me paso por la parte contraria. Jalo, ahí se acomoda. Vuelvo a pasar solo para acomodarme, ¿ok? De abajo, solo para que quede bien segura, y me regreso hacia arriba. ¿Ok? Aquí voy a voltear mi tejido, no, así estoy. Y vamos a agregar una color contorno aquí. Voy a voltear para poner el aumento de una vez, porque aquí también lleva otro aumento. Agrego una color contorno en el primer puentecito, bueno, en el último puentecito más bien. Recuerden que estoy saliendo de la roja hacia arriba. Jalo y me regreso por esa que metí, ¿ok? Y aprieto mi hilo. Aquí voy a agregar otra color contorno aumentada. No tengo puentecito, entonces me meto por las dos últimas. Me engancho entre esas, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que metí. Y aquí acomodo, ¿ok? Voy a voltear mi tejido. Aquí me voy a pasar yo por esta, estoy saliendo por esta, entonces me voy a pasar por esta, voy a voltear mi tejido, luego me regreso por la roja y salgo en la de arriba, cobriza, segunda. Estoy saliendo en la segunda cobriza. Aquí agregamos una color mariposa, perdón. Siguiente puentecito. Jalo y me regreso por esa que acabo de meter de abajo hacia arriba. Y ahí se acomoda. Aquí vamos a agregar dos azules para cerrar este. Una blanca, perdón, y una azul para cerrar este ojito. Agrego la blanca aperlada. Siguiente puentecito. Jalo y me regreso. Agrego una color azul para cerrar este ojito. Jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa. Agrego una color mariposa, una roja solita. Jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que metí. Vamos así. Agrego una azul. Paso puentecito, jalo y me regreso. Este patrón lo adquirí con un chico que se dedica a hacer patrones. Aquí agrego el centro del ojito, entre el puentecito entre las dos azules de abajo. Jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego la otra azul
este ojito, siguiente puentecito entre el azul y la roja. Jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que acabo de meter. Agrego una color mariposa. Siguiente puentecito. Jalo y me regreso por esa que acabo de meter de abajo hacia arriba. Agregamos 1, 2, 3 color contorno, una por una. Agrego la primera, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba y acomodo. Segunda, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Tercera, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. ¿Okay? Y ahí tengo las 3. Agrego una color mariposa solita. Siguiente puentecito, jalo y me regreso. ¿Okay? Agrego 2 color contorno, una por una. Agrego la primera, siguiente puentecito, jalo y se me enredó, jalo y me regreso por esa que acabo de meter de abajo hacia arriba y se acomoda. Agrego la segunda color contorno, siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego 3 color mariposa, 1, 2, 3, pero una por una. Agrego la primera, siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Segunda color mariposa, siguiente puentecito, jalo y me regreso por esa de abajo hacia arriba. Sé que es muy repetitivo, pero es para que se les grabe. Tercera, siguiente puentecito, jalo, me regreso de abajo hacia arriba. Agrego una color contorno, siguiente puentecito, color contorno, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego una color negro, paso el último puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego otra color contorno para cerrar esta fila. Me engancho entre las dos últimas porque ya no tengo puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué y acomodo, miren. Ok, a ver, ahí está.
acomodo. Voy a voltear mi tejido. Vamos a terminar esta ala y luego la otra, ¿ok? Agrego 2 color contorno, pero una por una porque voy a disminuir. Agrego la primera. Sí, primer puentecito. Jalo. Me regreso. Siempre va a ser lo mismo. Agrego la segunda, color contorno, segundo puentecito, jalo y me regreso por esa. Agrego 3, color mariposa, una por una. Agrego la primera, siguiente puentecito, jalo, me regreso de abajo hacia arriba. Agrego la segunda, siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego la tercera, siguiente puentecito, jalo. Aquí se me enredó, okay. Y me regreso de abajo hacia arriba por esa que metí. Se acomoda. Agrego una color contorno solita, siguiente puentecito, jalo y me regreso. Agrego 2, color mariposa, una por una. Aquí está la primera en el puentecito entre las dos de abajo. Jalo y me regreso de abajo hacia arriba por la que acabo de meter. Agrego la segunda, color mariposa, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa. Vamos así. Agrego una color contorno para cerrar fila. Siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por la que acabo de meter. Y vamos así. Miren qué bonita va quedando. ¿Ya vieron qué bonita va quedando? Volteo. Y vamos a disminuir, entonces agrego una color contorno solita. Primer puentecito, ¿ok? A ver, enfoco ahí. Entre la color contorno y la roja debajo. Jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego una color mariposa de abajo o en el siguiente puentecito, perdón, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego 2 color mariposa, 2 color contorno, perdón, una por una. Aquí está la primera, siguiente puentecito, jalo y me regreso. Y aquí la segunda, siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Y vamos así. Agrego 3 color mariposa, una por una. Agrego la primera,
regreso por esa que acabo de agregar. Agrego la segunda, color mariposa, siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Y la tercera, color mariposa, entre la roja y la color contorno de abajo, y me regreso de abajo hacia arriba. ¿Okay? Ahí tengo las 3 y vamos a agregar 3 color contorno, una por una. Ahí va a haber un pequeño aumento. Agrego la primera en el último puentecito entre las 2 color contorno de abajo, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego la segunda, no tengo puentecito, entonces me engancho entre las 2 últimas, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Aquí voy a voltear mi tejido para hacer el aumentito. Entonces estoy saliendo hacia arriba, agrego la que voy a aumentar, salgo hacia arriba, me paso por la parte de abajo hacia arriba, se acomoda, ahí está, y vuelvo a repetir para asegurar, jalo y hacia arriba por la segunda, y ahí ya está seguro. Volteo mi tejido y aquí voy a poner una color cobrizo. Estoy saliendo de la segunda, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa. Quiero asegurar esta porque si me voy tejiendo hacia acá se me va a enchuecar, entonces me paso hacia abajo por esta. Necesito volver a salir por esa misma, ¿ok? Solo nada más para asegurarla. Paso por la siguiente de un lado y me paso por esa que estaba saliendo. ¿Ok? Solo es para asegurarla. Vamos a agregar otras 2 color contorno, son 3, entonces aquí ya tengo 1, 2, 3, una por una. Siguiente es la segunda color contorno, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa. Agrego la tercera, color contorno, paso siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Pongo una color mariposa solita, siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego 2 color contorno, voy a mover un poquito ahí, aquí, 2 color contorno, una por una. Agrego la primera, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Paso la segunda, siguiente puentecito, jalo y me regreso por esa de abajo hacia arriba. Agrego 2 color mariposa, una por una. Agrego la primera, siguiente puentecito, entre las 2 color contorno de abajo y me regreso de abajo hacia arriba. Y agrego la segunda.
Paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego una, color, contorno y cierro fila. Jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Volteo. Agrego una, color, contorno, solita porque estoy disminuyendo en el primer puentecito. Jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego una color mariposa, siguiente puentecito entre las dos rojas, jalo y me regreso. Agrego dos color contorno, una por una. Aquí está la primera. A ver un poco. Siguiente puentecito. Jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Y agrego la segunda, color contorno. Siguiente puentecito. Jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego dos color mariposa, una por una. Siguiente puentecito. Jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Y agrego la segunda. Paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego una color contorno. Paso el puentecito. Siguiente, jalo y me regreso por esa que acabo de meter de abajo hacia arriba. Agrego una negra. Paso el último puentecito, jalo y me regreso por esa negra que acabo de meter. Y para cerrar fila agrego una color contorno. No tengo puentecito, pero me engancho en las dos últimas. Aprieto bien mi hilo y me engancho entre las dos últimas, ¿ok? Jalo y me regreso. Y vamos así. Voy a voltear mi tejido. Aquí vamos a hacer un pequeño aumento, entonces agregamos dos juntas color contorno. Van a ser tres, pero agregamos dos juntas primero para hacer el pequeño aumento. ¿Okay? Dos color contorno, me paso por el primer puentecito, jalo y me voy a regresar solo por la segunda, de abajo hacia arriba. Agrego otra color contorno. Ya casi vamos a terminar esta alita. Es la tercera, ¿ok? Tercera color contorno, jalo y me regreso por esa que metí. Agregamos tres color mariposa, una por una. Esta es la primera, jalo y me regreso. Esta es la segunda color mariposa, siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Esta es la tercera color mariposa,
jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agregamos una, color contorno, siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Una color mariposa, siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba y cerramos con una color contorno. Último puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Volteo mi tejido y vamos así. Agregamos 6 color contorno, pero una por una, porque estamos disminuyendo. Una, paso el primer puentecito, jalo, me regreso. 2, color contorno, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. 3, color contorno, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. 4, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. 5, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Y 6, paso siguiente puentecito y me regreso por esa que acabo de meter de abajo hacia arriba. Agrego una negra. Ustedes pueden cambiar colores siguiente puentecito, ¿ok? Y me regreso de abajo hacia arriba por esa. Y cerramos con una color contorno. Último puentecito, paso y me regreso. ¿Ok? Volteo mi tejido y aquí ya vamos a disminuir, entonces ponemos 2 color contorno, pero una por una. Primer puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa. Se acomoda, miren. Y agrego la segunda, color contorno, siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego una negra, siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa negra que metí. Agrego 2 más color contorno para cerrar esta fila. Agrego la primera, siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Y agrego la segunda, color contorno para cerrar esta fila. Y me regreso de abajo hacia arriba. Tengo que salir en esta segunda, entonces me paso hacia la de abajo, luego a la de enseguida roja, color contorno, y salgo en esa que quería salir, segunda, color contorno, ¿ok? ¿Para qué? Para cerrar aquí este ojito que puse. Agregamos 2 color contorno, pero una por una. Agrego la primera entre puentecito, entre la color contorno y la negra, y me regreso.
y agrego la última para cerrar fila. En el siguiente puentecito entre la negra y color contorno de abajo, jalo y me regreso por esa que acabo de meter de abajo hacia arriba. Ahora aquí yo tengo que salir en la segunda, ¿ok? Me voy a venir desde acá, estoy por acá, tengo que salir en la segunda. Bueno, aquí ya estoy saliendo en la segunda, ¿ok? Entonces aquí voy a agregar una negra para que simule la cabecita de la mariposa. Jalo y me regreso por esa. Aquí voy a poner las antenitas. Voy a agregar 4 de color negras. Para la primera antenita voy a agregar 5. 5 y una color cobrizo. Las llevo hasta el final de mi hilo y me regreso por todas, pero separo la cobriza y me voy a regresar por todas las demás, también por la negra que puse de base. Aquí voy a pasarme por esta segunda, me paso por esta y me vuelvo a regresar por la negra de base. Okay. Que no se desenrede su hilo, aquí me paso por esta. Enfoco y vuelvo a salir por la negra de base. Miren, vuelvo a salir por la negra de base para hacer la siguiente antenita. Vuelvo a agregar las mismas. Y una cobriza. ¿Okay? La llevo al final. Separo la cobriza y me regreso por las otras. Vuelvo a salir en la negra de abajo, en la de base. Y aquí tengo que salir en la roja, entonces me paso por esta, jalo, aquí me paso por esta y salgo por la roja. Y ahí ya tengo las antenitas. Vamos a agregar una color mariposa. Siguiente puentecito entre la roja y la azul. Ahí enfoco y me regreso, miren, de abajo hacia arriba por eso. Tenemos que tener cuidado que no se nos enreden acá. Agregamos 2, una azul y una blanca. Para cerrar este ojito, agrego el azul, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego la blanca, paso siguiente puentecito, jalo y me regreso por esa blanca. Y hemos cerrado ese ojito. Agregamos 5 color mariposa, una por una. 1, siguiente puentecito. 2, siguiente puentecito, jalo, me
regreso de abajo hacia arriba. Siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. 4, siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Y 5, siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Una color contorno para cerrar esta fila. Último puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Volteo mi tejido y aquí lleva 2 pequeños aumentos, entonces vamos a agregar una color contorno y una color mariposa juntas, porque vamos a hacer 2 pequeños aumentos, pero empezamos con uno. Paso el primer puentecito, jalo y me regreso solo por la color mariposa. Acomodo bien con mis deditos. Me voy a regresar por esta para hacer el otro aumento con otra color contorno. Estoy saliendo de la parte de abajo de esta, me paso por la parte de arriba con la que estoy agregando, se acomoda, me paso hacia arriba y me vuelvo a regresar por esta hacia abajo, que es la segunda, y por la color mariposa hacia arriba, y ahí ya salgo donde quería salir. Agrego 2 color azules para otro ojito, una por una. Agrego la primera, siguiente puentecito, jalo y me regreso. Agrego la segunda, siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego una color mariposa, jalo y me regreso de abajo hacia arriba, y agrego una color contorno. Paso siguiente puentecito con la color contorno, ok, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego 3 color mariposa, una por una. Una, jalo y me regreso. Agrego la segunda, color mariposa, jalo y me regreso por esa misma. Y para cerrar fila agrego la tercera, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Volteo mi tejido y voy a empezar a disminuir. Agrego una color contorno solita porque estoy disminuyendo, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego 3 color mariposa, una por una. Primera, siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. 2, siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. 3, color mariposa, siguiente puentecito, jalo, me regreso de abajo hacia arriba. Agrego un azul, una negra y una azul, pero una por una. Azul, siguiente puentecito,
jalo y me regreso. Una negra, siguiente puentecito entre las dos azules, jalo y me regreso. Y una azul, siguiente puentecito, jalo, de abajo hacia arriba, me regreso. Agrego una color mariposa y una color contorno para cerrar fila. Siguiente puentecito, una color mariposa, jalo y me regreso. Y agrego una color contorno para finalizar esta línea. Último puentecito, jalo y me regreso. Volteo. Vamos a hacer un pequeño aumento. Agrego dos color contorno juntas en el primer puentecito. Jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego una color mariposa. Siguiente puentecito. Jalo. Me regreso. Una blanca y una azul para cerrar este ojito. Agrego primero la blanca. Siguiente puentecito. Y me regreso. Y para cerrar el ojito agrego una azul. Siguiente puentecito. Jalo y me regreso. Agrego una color mariposa. Siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego dos azules para otro ojito, una por una. Primera azul y me regreso. Segunda azul, siguiente puentecito, jalo y me regreso. Y para cerrar agrego una color mariposa. Ya casi la vamos a terminar. En el último puentecito, ok, jalo y me regreso. Aquí vamos a hacer un pequeño aumento, entonces agregamos una roja y una azul, una color mariposa y una color ojito, juntas en el primer puentecito. Jalo y me regreso solo por la azul. Y ahí tengo el pequeño aumento. Agrego una negra como centro del ojito. Siguiente puentecito. Jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego otra azul como parte del ojito. Siguiente puentecito. Jalo y me regreso. Agrego 5 color mariposa, una por una. Agrego la 1. Jalo, me regreso. 2. Esta es la segunda. Siguiente puentecito. Y me regreso de abajo hacia arriba. 3. Siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. 4. Siguiente puentecito y me regreso de abajo hacia arriba. Y 5. Siguiente puentecito
último puentecito y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego una color contorno para cerrar esta fila. Me engancho entre las dos últimas y me regreso. Agrego una solita color mariposa en el primer puentecito porque vamos a disminuir y me regreso por esa que metí. Agrego dos color azul, una por una. Primera y me regreso para empezar otro ojito. Agrego la segunda azul, siguiente puentecito, jalo y me regreso. Agrego una color mariposa solita, paso puentecito, jalo y me regreso. Agrego una color contorno, paso siguiente puentecito, jalo, me regreso. Agrego una color mariposa, jalo y me regreso. Agrego una blanca y una azul, una por una. Agrego primero la blanca para cerrar este ojito, jalo y me regreso por esa blanca de abajo hacia arriba. Azul, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego una color mariposa, paso puentecito, jalo y me regreso. Volteo mi tejido. Como vamos a disminuir, agrego 3 rojas, color de mi mariposa. Primer puentecito, una por una. Una y me regreso. Dos y me regreso. Y la tercera. Paso puentecito, jalo y me regreso. Agrego una color contorno, jalo, paso y me regreso por esa de abajo hacia arriba. Agrego una color mariposa, siguiente puentecito, un poco, jalo y me regreso. Agrego una color azul, siguiente puentecito, jalo, me regreso. Una color negro, centro del ojito, entre las dos azules de abajo, jalo y me regreso.
Agrego una azul, para cerrar este ojito, y me regreso. Aquí agregamos uno de color rojo, color mariposa. Siguiente puentecito, jalo y me regreso. Y para cerrar esta fila, una color contorno. Siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que acabo de meter. Voy a voltear mi tejido y tengo que salir por el rojo, entonces me paso hacia el de abajo, me paso al de enseguida y luego al rojo. Y luego al rojo. ¿Okay? Tengo que salir por ese. Ahí estamos saliendo del rojo. ¿Okay? Para cerrar esta filita vamos a agregar 3 de color de la mariposa, uno por uno. Agrego uno en el siguiente puentecito, enfoco, en el puentecito entre el rojo y el primer azul, jalo y me regreso. Agrego la segunda color mariposa, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Y el último para finalizar esta mariposa, jalo y me regreso. Y ya, vamos a recorrer nuestro hilo para cerrar. Y así es como ha quedado nuestra mariposa. Entonces les voy a mostrar otra, ya ustedes pueden cambiar tonos, colores y todo. Este es otra. Entonces así nos ha quedado nuestra mariposa. Ya ustedes pueden cambiar colores como ustedes quieran. Las mías las son metálicas y las platas la otra cobriza. Gracias.